Mi nombre es Valeria y la experiencia que voy a contar es algo que hasta el día de hoy no he podido superar. Me trae pesadillas y temores que siguen marcando mi vida de muchas maneras. Todo comienza cuando me voy a estudiar a Monterrey con unas amigas que fui conociendo en el proceso de cambiarme. Pudimos conseguir una casa que rentamos y debo decir que el ambiente dentro de la misma era viejo y húmedo. Estaba en una colonia muy cercana al centro, y desde que entrabas te recibía un hedor a rancio y a pintura nueva que no lograba disimular ese sutil aroma algo misterioso. Era como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en las paredes, acumulando polvo y ruidos que hacía la casa por las noches. Se lo atribuíamos a lo viejo del sitio, ya que en el día era bullicioso, pero cuando caía la tarde, todo quedaba en penumbra y silencio. Nos habíamos mudado apenas llegamos a la ciudad y todavía habían cajas apiladas en los rincones. Pero desde ese primer momento algo en este lugar me hacía sentir extraña e incómoda. No lo decía en voz alta, claro. No quería que las demás pensaran que estaba paranoica o que quería regresarme a Tampico, de donde éramos la mayoría. Habíamos entrado a estudiar a la Universidad de Nuevo León y nos mudamos todas para compartir la casa. 4 chicas y todas nos llevábamos muy bien. Marina, Lucía, Eva y yo, Valeria. Mientras nos acomodábamos fue Marina que lo encontró. Estábamos explorando una parte de la casa que parecía olvidada. Una bodeguita donde los dueños guardaban cosas y muebles viejos. Yo no conocía a los renteros, pero fue Lucía quien consiguió la casa en una aplicación y nos pareció razonable el precio. Ese lugar era un espacio angosto, cargado de polvo, donde las paredes y el piso de adoquín manchado de tiempo y suciedad parecían recibirnos. Eva se reía burlándose de Lucía por saltar como una rata cuando cruzó corriendo a ver unas cajas con cosas misteriosas. Yo apenas respiraba y entonces Marina lo sacó de entre un montón de cosas viejas. Era un libro envuelto en tela negra, grueso y pesado, con un olor a incienso que no tenía sentido. Grimorio de sombras, decía en su portada. Estaba marcado con tinta que parecía desvanecerse. ¿Qué es esto?, preguntó deslizando los dedos por la portada de cuero rajado. Nadie respondió, pero todas lo sentíamos. El ambiente cambió y la luz del único foco en el techo parpadeó como si algo invisible lo hubiera tocado. Lucía se cruzó de brazos inquieta. Solo es un libro viejo, dijo Eva, pero su voz no sonaba convencida. Marina sonrió con una sonrisa temeraria que siempre tenía cuando encontraba algo que le despertaba curiosidad. Lo abrió y las páginas estaban mezcladas en un idioma que no reconocíamos del todo. Habían símbolos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo, aunque tenía hojas con fórmulas, hechizos. Entonces supimos que era un libro de magia o brujería. No pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome. No sabía por qué, pero todo mi cuerpo me decía que cerráramos ese libro y lo dejáramos donde estaba. Que nos olvidáramos de eso, pero fue demasiado tarde. ¿Y si probamos uno de los hechizos?, sugirió Marina. Nos miramos entre todas, medio incrédulas, medio intrigadas. Era Marina después de todo. Si alguien podía meterse en líos por un libro de hechizos, era ella. Bueno, pero si nos conviertes en sapo te mato, le dije cruzando los brazos en tanto las demás se reían. Ella ignoró mi comentario y empezó a recitar las palabras en voz baja, casi susurrando. El viento afuera sopló con más fuerza de repente, golpeando contra la ventana. Nos quedamos en silencio esperando, pero nada pasó. Vaya tontera, Marina, se rió Eva. ¿En serio pensaste que iba a funcionar? No terminó de decir esto cuando las luces parpadearon 1, 2 veces. El ambiente se puso pesado, como si el aire se hubiera espesado de golpe. Y entonces lo sentí. Era una corriente fría que me rozó la nuca lenta y deliberadamente. Ustedes sintieron eso, pregunté bajando la voz algo perturbada. Marina no dijo nada y solo miraba el libro con los ojos un poco más abiertos de lo normal. Marina, murmuré, ¿qué fue lo que hiciste? Ella cerró el libro de golpe. Nada, o sea, no debería pasar nada. Es solamente un libro viejo, ¿no?
Pero las luces volvieron a titilear y esta vez juré que alguien emitió un murmullo desde las penumbras de la casa. Y así lo que empezó como un experimento curioso se convirtió en un hábito. Todas las noches después de clase nos reuníamos en la sala rodeadas por velas y el libro, que de alguna manera había pasado a ser el centro de nuestras vidas. Marina decía que necesitábamos estructura, un círculo, un compromiso. No solamente jugar con la magia, sino ser la parte de nosotras. Y era fácil dejarse llevar por su entusiasmo, por la emoción en los ojos de Lucía y de Eva, por la manera en que el aire de la casa parecía distinto cuando pronunciábamos los hechizos en voz alta. Al principio era simple, pequeños cambios, vibraciones, aires y sentir la energía vibrar en la piel como electricidad estática. Pero la magia tenía un sabor y cuanto más probamos, más difícil era detenerse. Hagamos algo más grande. Marina siempre era la primera en proponerlo. Así fue como llegaron las ofrendas. Un poco de sangre en la página, apenas un corte en la palma de la mano, y las cosas pasaron a un nivel del cual no había regreso. No pensamos las consecuencias y solamente las experiencias nuevas. Pero también había noches en las que después de apagar las velas y guardar el libro, algo más se manifestaba y no era bueno. Había noches en las que juraba ver figuras agazapadas y vigilantes en el pasillo, y así mismo desaparecían. Otras veces podíamos escuchar los gritos de Lucía despertando sobresaltada, convencida de que alguien la había tocado mientras dormía o le jalaban la sábana de forma violenta, para dejarla en el suelo, y a ella con el temor de sentir que algo la estaba acosando. Nadie quería admitirlo, pero había algo que nos estaba mirando y acechando. Lo sabíamos y lo sentíamos de muchas maneras. A pesar de todas estas manifestaciones y advertencias, los rituales se volvieron costumbre, prácticamente una necesidad. Había algo intoxicante en el poder y en la manera que nuestras palabras parecían moldear la realidad. De algún modo estas lecturas nos cambiaron las ideas, pero también nos abrió un mundo desconocido, uno que jóvenes como nosotras no íbamos a poder controlar y lo supimos muy tarde. Para mí todo cambiaría cuando comencé a ver cosas invisibles, cosas que no estaban ahí realmente. Al principio eran detalles insignificantes como figuras demasiado largas al atardecer, pequeñas presencias que surgían de la nada y un escalofrío inexplicable me recorría todo el cuerpo. La sensación era cada vez más frecuente, sobre todo parecía que alguien me estaba hablando justo detrás de mi oído, pero luego fueron más. Fue una de esas noches que Eva despertó gritando y todas corrimos a su habitación. Estaba sentada en la cama temblando y la mirada clavada en el rincón oscuro del cuarto. Había algo ahí, murmuró. Solo una pesadilla. Intentó calmarla Marina, pero yo sabía que no, porque en el umbral por apenas un segundo vi una sombra más negra que la noche y sentí algo que no había sentido antes. Algo nos estaba vigilando y lo peor estaba por venir. No podíamos detenerlo y cada día la casa se volvía más fría como si estuviera drenando el calor de nuestros cuerpos. Eva ya casi no hablaba y se limitaba a observar la ventana murmurando cosas que no entendíamos. Tenía los labios agrietados y la piel ceniza. Lucía se despertaba con marcas en los brazos y piernas. Era atacada en sueños por cosas que le daba miedo mencionar. Y Marina ya no era la misma. El libro nunca la dejaba. Dormía con él, lo leía en la penumbra. Decía las palabras de los embrujos como si fueran plegarias. No sé cómo se las había aprendido de memoria. Yo quería alejarme y quería gritarles que pararan, que quemaran ese maldito libro y nos fuéramos. Pero cuando trataba de hablar algo me silenciaba. Un peso en la garganta, como si todo lo que nos rodeara no quisiéramos que habláramos. Me dolía la lengua, los dientes y no podía hablar bien. Pero fue la noche en que Lucía se desangró que supe que habíamos cruzado un límite del cual no podíamos volver. Fue rápido, demasiado rápido. Primero un grito, luego el sonido de su cuerpo cayendo al suelo. Cuando corrimos a verla, estaba tirada en el suelo.
Tenía la piel pálida y un semblante que nos inquietó. Su ropa estaba empapada de sangre, pero lo peor fue la marca en su piel. Eran símbolos que ella misma se había hecho. Se cortó tan profundo y en partes riesgosas que no midió y se hizo daño a sí misma. Sangraba profusamente y apenas pudimos parar la hemorragia. Esos malditos símbolos eran los mismos del libro. Su mente ya estaba poseída por algo que no entendíamos. Éramos suyas. Lo fuimos desde que nuestros ojos se posaron en el maldito libro. Marina comenzó a decir que era una estúpida, que deseaba llamar la atención y simplemente se fue a su habitación para seguir durmiendo. En tanto Eva y yo nos quedamos para ayudar a nuestra amiga. Tuvimos que llevarla al hospital donde quedó recluida y grave por la pérdida de sangre. Sus padres llegaron en el proceso y no supimos qué decirles. No sabíamos si se iba a recuperar, pero todo apuntaba que si nosotras éramos responsables de sus heridas y que había sido dañada por algo invisible. Eva cayó enferma poco después. Sus nervios estaban muy mal. Su cabeza imaginaba cosas horrendas. Sus padres también vinieron por ella y en ese momento de incertidumbre mientras todo se iba al carajo, Marina desapareció. Se fue una noche sin avisar, sin rastro y no supe dónde se había ido. Solo se llevó lo que tenía puesto y el libro de magia, del cual ya no se separaba ni para dormir. Todo a partir de ese momento fue un infierno para mí. Estaba sola y no sabía qué hacer. Solo me recluía en la casa sin poder salir o ir a la escuela. Estaba jodida de muchas maneras. Y luego, sin previo aviso, Marina volvió y ya no era la amiga que yo recordaba. Su piel estaba muy pálida y quemada en algunas partes de su rostro y brazos. Tenía los ojos hundidos en ojeras negras y profundas. El libro seguía en sus manos, pero ya no solamente era un objeto, era parte de ella, pues lo abrazaba como si necesitara su calor y su magia. Hablaba entre dientes y eso me asustó bastante. No puedes huir de esto, Valeria, me dijo con una voz profunda que distaba mucho de cómo hablaba. Eso realmente me desconcertó. Para poder tener lo que deseo, el hechizo reclama un sacrificio de sangre, y tú eres la indicada. Servirás para que pueda ofrendar tu sangre y completar el ritual. Solamente así estaremos en paz. Entonces, sin previo aviso, me atacó como una loca. Sus pupilas se habían dilatado hasta casi ocupar todo el iris. Era un negro profundo y brillante que no reflejaba la luz de las velas o el candil. Una sonrisa lenta y torcida se extendió por su rostro, revelando los dientes de una manera que nunca antes había visto. Valeria, susurró. Su voz ahora era un arrastre gutural. Vamos a divertirnos de verdad. Tienes que morir para completar mi ritual. Por eso regresé. El terror me golpeó porque esa no era Marina. Algo dentro de ella se había retorcido y corrompido por las palabras y los hechizos que hicimos. Cuando se abalanzó sobre mí, unas uñas se clavaron en mi carne, haciéndome chillar del dolor y se inició una lucha por mi vida. Como pude, me la quité de encima y corrí huyendo de ella y su locura. Así corrí hasta ese cuarto donde habíamos encontrado el libro y donde comenzó toda esta pesadilla. Marina venía detrás caminando lento con un cuchillo en una mano y en la otra mano traía el maldito libro. Me escondí detrás de unas ánforas que contenían algo inflamable. Lo supe por el olor que despedían. Al verla entrar, casi por instinto tumbé los recipientes para ponerlos entre ella y yo, derramando el contenido. No sé cómo y de qué manera, pero una llamarada se levantó en una explosión que sacudió todo a mi alrededor. Las llamas se alzaron con furia, engullendo el techo y los papeles viejos de la bodega. Fue entonces cuando vi a Marina en el umbral envuelto en llamas con el libro ardiendo entre sus manos. Su rostro estaba contorsionado por una rabia ciega, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, una chispa de mi amiga brilló por un instante, antes de ser consumida por una carcajada maníaca en tanto corría a mí. Nos enzarzamos en una pelea desesperada entre las llamas que lamían nuestras ropas. Marina era más fuerte ahora, impulsada por una fuerza sobrenatural, pero mi instinto de supervivencia era todavía más fuerte.
Con un grito de pura adrenalina la empujé hacia atrás, haciéndola caer y dándome tiempo para salir corriendo. Me tropecé fuera de la casa justo cuando el techo comenzaba a ceder. La vi ahí de pie entre las ruinas llameantes. Luego escuché un estruendo. El techo se desplomó, tragándose a Marina en una lluvia de chispas y escombros. El fuego rugió todavía más fuerte, y del humo negro que se elevaba hacia el cielo nocturno comenzaron a perfilarse figuras oscuras, formas retorcidas, espectros nacidos de la maldad del libro. Estaban danzando en el aire, desapareciendo tan pronto como se definían. Yo solo podía observar, paralizada por el horror y con la garganta seca, el cuerpo tembloroso y quemado en partes. Fui testigo del final macabro que habíamos invocado. La casa ahora era una pira funeraria, consumida mi amiga y escupiendo al mundo las sombras que habíamos despertado. Yo había escapado y sabía que nunca más volvería a ser la misma. La oscuridad que había visto en los ojos de mi amiga ahora se había instalado en mi alma. Un recordatorio constante de la noche en que jugamos con fuego y terminamos quemándonos todas. Eva nunca se recuperó. El terror de lo que presenció, las prácticas de magia que hizo por su cuenta y la visión de Marina consumida por lo innombrable, terminó fracturando su mente. Recuerdo la última vez que la vi y tenía los ojos vacíos. Murmuraba frases incoherentes sobre seres que bailaban alrededor de ella en la oscuridad. Ahora vive recluida, consumida por el miedo y las medicinas antidepresivas. Su participación aparentemente menor la condenó a una prisión mental y perpetua. Lucía tampoco escapó ilesa. Poco después de la tragedia sanó sus heridas, pero su cuerpo, antes vibrante y lleno de vida, comenzó a marchitarse. Los médicos no entendían la rapidez de su deterioro, el porqué esa repentina y agresiva enfermedad en la sangre. La leucemia que desarrolló la consumió con una crueldad inexplicable. Murmuraba sobre una quemazón interna, una sensación de fuego que la devoraba lentamente. No hubo cura, no hubo esperanza. Murió irremediablemente, llevándose consigo el eco de las palabras prohibidas y la angustia de un pacto que nunca entendimos. Y yo, la superviviente, la testigo principal, me convertí en un fantasma. Dejé la escuela, la bulliciosa ciudad y regresé a mi pequeña ciudad. Pero en el mundo, en el simple acto de salir a la calle, se había convertido en una fuente inagotable de miedo. Me recluía en casa con mis padres y las paredes de mi hogar se convirtieron en mi único santuario. La luz del sol me parecía cegadora, los ruidos cotidianos agudos y amenazantes. Todo por haber manipulado fuerzas desconocidas, por abrir una puerta que jamás debió haber sido abierta. Aún hoy, en las profundidades de la noche, Marina viene a mí. La veo en sueños con su rostro carbonizado. Tiene una sonrisa torcida y llena de reproche. Sus ojos, los mismos ojos negros que vi aquella noche, me perforan el alma. Ven conmigo. El infierno arde y mi alma te reclama. Cada amanecer despierta empapada en sudor. El terror de sus palabras se aferran a mí como una segunda piel. Sé que lo que liberamos esa noche no se limita a una casa en ruinas ni a las vidas destrozadas de mis amigas. Esa maldad me persigue y me consume lentamente, esperando el momento que mi resistencia se quiebre. Y entonces Marina, lo que quedaba de ella, vendrá a llevarme al abismo, y ahí me voy a quedar para siempre, quemándome en la hoguera como una bruja más que no supo cómo manejar la maldad de ese libro.